A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Bienvenidos sean todos a nuestro programa, su programa Somos Familia de Dios, un programa de la Pastoral Familiar de Sevilla Valle. Este es un espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía por Caracol Radio, 1530 AM, Radio Sevilla de Caracol, con el fin de promover la alegría del amor en nuestras familias. Continuamos hoy 29 de octubre de 2021 con nuestros temas, que son de mucho interés para todas las familias, temas que son analizados y reflexionados por personas profesionales. Este programa lo hacemos con todos los deseos que llegue con un mensaje claro y que llenen el interior de las familias y sea de verdadera guía para tomar decisiones y aprender de las personas que saben del tema. Bien, como estamos en vísperas del 31 de octubre, hoy el tema está relacionado con este día. Prácticamente es en todo el mundo que resaltan este día, como el día de Halloween. Pero lo vamos a analizar de una manera más profunda. ¿Qué contiene este día? ¿Hacia dónde nos dirige? Pero desde un punto de vista mucho más objetivo con respecto a un personaje que sabemos que existe y que está pendiente de nuestras caídas. Se trata del diablo. El diablo y sus demonios, que es una verdad de fe. Y en la mesa de trabajo para analizar nuestro tema de hoy, nos encontramos con nuestro guía espiritual, el Padre Sebastián Serna Zapata, vicario de la Basílica San Luis Gonzaga. También nos acompaña Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños Aricapa, Luis Alberto Ramírez, David Castro Rendón, productor de este programa, y en el control máster y en la edición Carlos Andrés Díaz Ateortúa, y su amigo, este servidor quien les está hablando, Martín Montilla Cano. Sean ustedes bienvenidos. Empecemos nuestro programa con una oración. Y la hermana Rosa Sendy Campomanco de la comunidad vicentina de este hermoso municipio de Sevilla nos ayuda con ella. Gracias, hermana. Buenas tardes, amables oyentes de Radio Caracol Sevilla. El Ángelus es la oración predilecta de la Santísima Virgen María porque recuerda el misterio de la Encarnación, ese gran misterio de amor de un Dios que se hace hombre por amor a la humanidad y nos permite hacernos cada vez más humanos y cada vez más divinos. Por eso lo oramos con todo fervor, recordando que se ora a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, en honor a esa disponibilidad de nuestra buena Madre para con la voluntad de Dios. Vino el arcángel flor celestial y ante María se postró, llena de gracia la saludó y el gran misterio le anunció. Ante el mensaje tan divina, la Santa Virgen respondió: yo soy la esclava de mi Señor, se cumpla en mí su voluntad. Y el inefable Verbo de Dios tomó su carne virginal y entre nosotros Dios habitó, librándonos de todo mal. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, infundas tu gracia en nuestras almas, para que cuantos hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en la iluminación bíblica nos ayuda con su reflexión el Padre José Guillermo Uribe Puyana. Bienvenido, Padre, y gracias, lo escuchamos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu paz traspase nuestros corazones, traspase nuestras vidas, traspase nuestras familias, nuestras parroquias, nuestras diócesis, nuestras ciudades y países. Que el Espíritu Santo ilumine este momento, que la sangre del Cordero nos selle y que Mamita María nos acompañe. Del libro de los Efesios, capítulo 6, del 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestíos de la justicia como coraza, calzaos los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con todo los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos regala en este texto varias armas que son espirituales. Nos habla de tener la cintura ceñida con la verdad. La verdad es la que nos aprieta, si lo pudiéramos decir así, la que nos ciñe. Caminamos por la verdad. No podemos buscar otra ruta. Siempre tenemos que caminar en la verdad. La verdad nos hará libre. Nos revestimos de la justicia. Tenemos que ser justos. No podemos querer caminar en Dios y estar practicando la injusticia, siendo injusto con nuestros hermanos, con nosotros mismos, calzando los pies con el celo por el Evangelio de la paz. Ello es lo que nos mueve, llevar a Cristo, llevarlo a nuestras familias, llevarlo a nuestros barrios, a nuestros vecindarios. Sin más celo por el Evangelio, pues el resto ¿de qué sirve? Embrazando siempre el escudo de la fe ataja las flechas incendiarias del demonio. La fe, cuando viene un dardo, un ataque del maligno, nos dice es que estamos con el Señor, es que el Señor es nuestro protector, es que el Señor es nuestro escudo. Él nos protege siempre de día y de noche. No duerme el guardián de Israel. El guardián de Israel no duerme. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Acordémonos de la palabra. Ya, pero todavía no. Jesús ya nos regaló la salvación en la muerte en la cruz. Pero tenemos que lucharla, ¿no? Tenemos que buscarla. Si ya nos consideramos condenados, pues ¿qué tanto impulso tendremos para luchar? Sabemos que ya nos tienen el regalo en espera. Tenemos que buscarlo. La espada del Espíritu, con ella nos defendemos, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tenemos respuesta ante las mentiras, ante los engaños. Con la palabra de Dios destajamos la cabeza del demonio, porque ella es espada de doble filo que nos sirve siempre para guía y para defendernos. Más o menos a grosso modo, esas son las armas que Dios nos ha regalado. Y el texto termina diciendo que tenemos que estar constantemente orando en el Espíritu, los unos por los otros. Que Dios con su gracia los colme a ustedes, a mí, a toda la iglesia, de su amor, de su paz, de su fuerza, para seguir combatiendo esta lucha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. La Iglesia nos enseña que Dios es creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dentro de lo invisible están los ángeles, seres incorpóreos dotados de inteligencia, voluntad y libertad. Entre ellos encontramos a aquellos quienes por libre elección rechazaron a Dios.
por lo que son conocidos como ángeles caídos, entre ellos el diablo y los demás. En esta época de enorme libertad hay unos temas tabú que se marginan y silencian. El demonio es uno de ellos, pero la marginación y el silencio no le hacen desaparecer. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó en las 2 últimas peticiones: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Allí hace clara referencia al tentador y al maligno. Y por su parte, el cardenal Gabriel Mari Garrón afirma: negar la existencia y la acción del maligno equivale a ofrecer un inicio de poder sobre nosotros. En este tema de hoy retomamos la enseñanza en general de San Juan Pablo II. El demonio sigue activo en el mundo. La táctica de Satanás consiste en no rebelarse para que el mal se desarrolle por la acción del hombre mismo. Satanás pone a prueba incluso a Jesús, como nos lo relata San Lucas en el capítulo 4, versículos 3 al 13. Consultando nuestro manual de vida, es decir, con la palabra de Dios, la primera prueba que tenemos de la existencia del diablo nos la da el mismo Jesús en los evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan nos relatan los momentos cruciales de nuestro Señor y cómo fue tentado, así como su respuesta: apártate de mí, Satanás. Entonces sabemos de la existencia del diablo por la misma enseñanza de Cristo, y por enseñanza de la Iglesia. En el credo de los apóstoles profesamos que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y el credo de Nicea-Constantinopla agrega: de todo lo visible y lo invisible. Para entender esta realidad debemos hablar de los ángeles, que son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son inmortales e invisibles, superan en perfección a todas las criaturas visibles. La Iglesia enseña que el diablo fue primero un ángel bueno, como todo lo creado por Dios, pero él se hizo a sí mismo malo. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Esto lo encontramos relatado en el libro del Apocalipsis. Tras la desobediencia a nuestros primeros padres se halla una voz seductora, una voz opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Por la escritura y la tradición de la Iglesia vemos en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. Su caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebeldía en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando el tentador, visible en forma de serpiente, dice a nuestros primeros padres: seréis como dioses. También en la primera carta de Juan dice que el diablo es pecador desde el principio. Y el mismo San Juan en el capítulo 8 nos dice que es padre de la mentira. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de estos ángeles no pueda ser perdonado. Como lo afirma San Juan Damasceno, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Aunque el demonio por su naturaleza sea un ser superior al hombre y a los demás ángeles y sea poderoso e influyente en la vida humana, recordemos que siempre es ante todo una criatura de Dios y por tanto su acción es limitada. Y nos lo afirma el Catecismo en el numeral 395. El poder de Satán no es infinito. Él no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Siendo el diablo y los demonios una verdad de fe, ha sido tratado en diversos concilios. Por ejemplo, el Concilio Lateranense IV del año 1215 declaró: firmemente creemos y simplemente confesamos un solo principio de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y a otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, como común, compuesta de espíritu y de cuerpo. Porque el diablo y demás demonios por Dios ciertamente fueron creados, buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. El hombre emperó, pecó por su gestión del diablo. Por su parte, el Concilio Vaticano II afirma: el hombre, por instigación del demonio, abusó de su libertad levantándose contra Dios. Con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador. Dios envió a su Hijo a fin de arrancar a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás.
El Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al que le retenía en la esclavitud del pecado. En Cristo, Dios nos reconcilió consigo y con nosotros, nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos la posibilidad de no caer en la seducción del diablo. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. Solemos creer que las palabras diablo y demonio son sinónimos y como tal se usan, pero la Sagrada Escritura no usa estas dos palabras como sinónimos. Por lo que dice la Biblia, el diablo es un espíritu muy superior al resto de jerarquías demoníacas, por lo que siempre se refiere a este en singular, mientras que la palabra demonio aparece muchas veces en plural. Al diablo también se le dice Satán, que en hebreo significa adversario, o Belcebú, que es príncipe del estiércol o príncipe de las moscas. Otras denominaciones equivalentes son la serpiente, el dragón, y en el Nuevo Testamento también se le nombra como Belial o Beliar. En la Sagrada Escritura aparece también con las denominaciones de el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de las mentiras, el príncipe de este mundo. Lucifer es una denominación que no se halla en la Biblia y significa estrella de la mañana. Este nombre se le aplicó a Satanás cuando algunos santos padres se dieron cuenta de que las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 14, versículos del 12 al 15, sobre el gran príncipe babilónico, convenían perfectamente al diablo, la estrella de la mañana que cae desde los cielos por su orgullo. Y Luzbel es otra forma no bíblica de denominar al diablo. Refiriéndose a los demonios, en el libro de Tobías aparece el nombre de Asmodeo, que significa espíritu de cólera, y en Isaías capítulo 34 versículo 14 está el nombre de Lilith, que en la mitología mesopotámica corresponde a un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. También se encuentran en la palabra los términos Seirim o Abadón, que significa perdición, destrucción, y en griego tiene por nombre Apolión, que significa destructor, y Daimon, que significa genio, siendo bueno o malo, y aunque en el Nuevo Testamento se utiliza solo para designar espíritus malignos, hay una excepción en Hechos de los Apóstoles con el significado genérico de divinidades. Indistintamente de los nombres con que se designan los demonios, se habla generalmente de espíritu sordo, espíritu mudo, espíritu impuro, espíritu maligno, demonio impuro. En el Evangelio igualmente aparece una vez la palabra lunático y energúmeno como formas de designar a los poseídos, y vienen de la palabra energía, por la fuerza que despliegan en los estados de crisis. El diablo y los demonios actúan mediante diferentes formas. Una es la tentación, que consiste en una incitación que nos hace el diablo o uno mismo a pecar, y así apartarnos de la gracia y de los designios de Dios. Sí, uno mismo, porque también las personas, en virtud del libre albedrío que Dios nos concedió, podemos usar mal esa libertad. Y por eso es difícil precisar cuáles tentaciones proceden del demonio y cuáles de nuestro interior. Es cierto que el demonio tentó a la primera mujer, pero aún sin demonio hubiéramos podido pecar igualmente porque la tentación se basta por sí misma. Entonces ninguno, cuando sea probado, hemos de decir, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, es el propio deseo el que le arrastra y le seduce. Así, después de la concupiscencia, si lo permitimos, se concibe el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Esto nos lo dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Otra forma de actuar el demonio es la circundatio o influencia que puede ser externa o interna. La externa es el asedio de forma continua de un demonio a una persona. Entonces este provoca para la persona ruidos, olores, le mueve cosas y demás situaciones extrañas. Y la influencia interna es el asedio de una persona por parte de un demonio, de manera que la víctima siente terribles e intensas tentaciones que se prolongan durante semanas o meses. Ve sombras, sufre terribles pesadillas, entre otros. Y otra manera de actuar del demonio es la infestación local, que es la acción perversa del demonio sobre objetos, plantas o animales, y también infesta a la persona, haciendo acciones violentas sobre ella. Pero aquí hay que tener en cuenta que es muy fácil confundir la infestación con la sugestión.
Y por último, la posesión, que es el dominio del diablo sobre el cuerpo e indirectamente sobre el alma de una persona. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Píldoras de fe. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Proverbios 3, 5, 6. Píldoras de fe. Pastoral Familiar de Sevilla. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. El diablo es un ser real. Esto nos lo hace saber Pablo VI. Un ser vivo, espiritual, pervertido y perverso. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y el catecismo nos enseña que no es algo sino alguien. San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8 y 9, nos invita como a los primitivos cristianos a cuidarnos del demonio con las siguientes palabras: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe. Debemos tener mucho cuidado con ciertas acciones que nos pueden exponer a la acción del diablo. Entre ellas tenemos toda forma de constricción, maleficios y sortilegios, las consultas de magos y adivinos, el curanderismo, las supersticiones, el uso de la ouija, el satanismo, la música satánica y el rock pesado, la santería, el vudú y toda forma de esoterismo. Y la puerta a todo esto puede ser la indiferencia religiosa, es decir, el olvido de Dios. También debemos encontrar la coherencia entre la fe recibida de la Iglesia y nuestras expresiones, porque suele hablarse de apariciones que se conocen como fantasmas o almas en pena. Y cuidado, usar esta expresión es un gran error en nosotros los católicos, porque esto no es verdad, promueve la superstición y acerca a los incrédulos a los terrenos del demonio. Y volviéndonos un poco a una de las formas ya mencionadas de actuar del demonio, la posesión, hay unos criterios que nos ayudan a hacer un diagnóstico de la presencia del demonio en una persona. Esta persona puede presentar fastidio, horror, molestia, ira o furia ante lo sagrado o lo religioso. Blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso próximo. En los episodios agudos, el poseso pierde la conciencia para luego no recordar nada. La amnesia es total y absoluta y aparece una segunda personalidad de carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión, también las manos se crispan y la voz se llena de odio y rabia. Pasada la crisis, la persona vuelve lentamente a la normalidad. Fuera de la crisis en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, aunque en algunos casos aparecen alucinaciones. También es común que hablen en lenguas desconocidas y demuestran fuerza superior a su condición física. Desde la psiquiatría, una posesión podría ser un trastorno de disociación de la personalidad, es decir, enfermedad mental que supone una desconexión entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad, con síntomas variables según el tipo de trastorno que sufre el paciente, pero comúnmente son pérdida de memoria, sensación de separación con uno mismo, percepción de distorsión del entorno, confusión de la identidad, estrés. Y problemas en las relaciones personales e incapacidad para afrontarlo, depresión, ansiedad y pensamientos y comportamientos suicidas. Los invito a escuchar el aporte de un especialista en el tema, el psiquiatra cubano Audelio Bautista. Hola hermanos colombianos, un gusto compartir con cariño un tema en favor de la educación y la evangelización de nuestras familias católicas, a través de este maravilloso programa. Soy el doctor Audelio Jesús Batista Barea, médico cubano,
católico, especialista de primer grado en psiquiatría, que presta servicios en mi país desde el año 1997. Quisiera referirme a temática muy sensible y conocida en la actualidad, y es la de diferenciar entre una posesión demoníaca y un cuadro o enfermedad psiquiátrica. Ambos momentos en la vida de una persona con desorden en su comportamiento, interpretados a través de la historia de disímiles maneras. En la práctica de múltiples juegos que se conocen hace muchos años, como la Ouija, por ejemplo, y muchos más, todos antagónicos a Dios, creamos un pacto con el diablo o con los ángeles malos, lo cual se manifiesta por dificultades en el comportamiento que deteriora costumbres, principios, lealtad a Dios, gran dificultad en la interpretación de los sucesos familiares y sociales, así como conductas y toma de decisiones que luego de detenido este estado son causa de arrepentimientos y nos damos cuenta que no son el camino del Señor. Eso si no tenemos que lamentar consecuencias irreversibles en nuestros hijos u otro familiar. Cuando la ciencia no corrobora o identifica el uso de prácticas que se relacionan con lo anterior explicado y tenemos antecedentes de una enfermedad psiquiátrica, de consumo de droga, de uso indebido de medicamentos clasificados como psicofármacos de manera adictiva o excesiva y otras afecciones que puedan tener causa genética, orgánica o propios de enfermedades crónicas, entonces diagnosticamos un desorden psíquico, no relacionado con los demonios. Es relacionado con estos antecedentes de enfermedades de tipo orgánico o genético. Es importante tener presente cuál es el caso. Si en un conocido familiar, hermano cristiano, sucediera un desorden, pues en dependencia de ello así será su tratamiento, inmediato y a largo plazo. Por lo que cuando tenemos una enfermedad mental, la tarea es de la ciencia. Pero si podemos evitar a través de la educación familiar, el control de las redes sociales y los sitios virtuales o no, visitados por los que nos rodean, en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, pudiendo evitar que la tentación nos lleve al deterioro de nuestros bienestar, de nuestra paz espiritual, que las prácticas de conductas descritas en la diferencia entre la demonología y la angelología, es decir, entre los ángeles buenos y malos, sea conocimiento temprano, llevado desde la catequesis infantil hasta los catecumenados de adultos. La familia cristiana, hermano, no puede carecer de la vigilancia constante, fundamentalmente en los más jóvenes, pendientes de formación, de educación, pues por características propias de la edad, tradiciones sociales, presión del grupo social, relaciones de pareja, bien o mal escogidas, e inmadurez de la personalidad propio de la adolescencia, existe el riesgo de desviar sus motivaciones y su conducta. Por cuestiones como estas, somos partícipes en nuestras sociedades y familias de conflictos y sucesos que con solo enriquecer el conocimiento acerca del tema tratado, evitaríamos lamentaciones, preocupaciones, carencias. Dios ha dado la sabiduría en cada caso descrito hoy, ya sea posesiones o desórdenes psiquiátricos, para la identificación y solución. Deseo, hermanos, estos minutos y mis palabras sean motivación para profundizar en el tema tratado, lo que permitirá llevar con más seguridad, confianza y placer la dicha de pertenecer a la familia católica. Que Dios los bendiga y que podamos seguir transmitiendo nuestros conocimientos en favor nuevamente de esta familia católica. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Vive en Somos Familia de Dios. Todo el día estamos pensando en producir, yendo de un lado a otro y afanándonos por cosas que no merecen tanta importancia. Pero pocas veces nos detenemos a descansar, algo que realmente importa, ya que fortalece nuestras fuerzas tanto físicas como espirituales. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes métodos de descanso efectivos y que pueden aplicar en cualquier momento del día. El primero de ellos es la eutrapelia o el sano esparcimiento. Es un término acuñado por Aristóteles que habla del juego o la sana diversión como medio de descanso. Santo Tomás de Aquino nos dice: así como el hombre necesita a veces descansar de los trabajos corporales desistiendo de ellos, así también se necesita a veces que el alma del hombre descanse de la tensión del alma, con la que el hombre encara las cosas serias, lo que se hace por el juego. Los juegos de mesa, en familia, con amigos o los juegos deportivos pueden convertirse en un reposo para el espíritu cansado del día a día. Segundo, el valor del tiempo en comunidad. Ya lo dice el Salmo 133. Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. La vida en familia, con amigos o en el caso de quienes estén llamados a la vida consagrada, con hermanos de comunidad, es un don de Dios. La compañía de quienes amamos será siempre un bálsamo para el cuerpo, la mente y el alma. Dios nos invita a descansar no solo en Él, sino también en aquellos quien ha puesto en nuestro camino. Tercero, el descanso en la oración.
En un programa anterior hablamos de la importancia de la oración en nuestra vida y sabemos que para muchos de nosotros es difícil encontrar un espacio para hacer oración en medio del trabajo y las responsabilidades del día a día, pero tomarte al menos 5 o 10 minutos diarios de encuentro con el Señor es importante. Nuestro corazón y el suyo anhelan este encuentro, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Puedes hacerlo al levantarte mientras haces tus quehaceres o al culminar el día. Dios te espera para que descanses en Él. Y por último, tener las prioridades bien ordenadas. Hay que recordar que hay cosas menos urgentes que otras y es bueno hacernos la pregunta: ¿qué es lo más importante en mi vida hoy? ¿A qué debo darle prioridad? ¿Qué puedo dejar para luego? Evaluar con sinceridad nuestro tiempo nos ayudará a darle importancia a nuestra salud y descanso, sin dejar de lado nuestras tareas y quehaceres. Estos métodos no solo te permitirán descansar en todos los aspectos de tu vida, sino que también te ayudarán a mejorar el clima familiar, a pensar qué es lo que realmente importa y acercarte más a Dios. Vive en Somos Familia de Dios. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla. En este mes, en el que se ponen tan de moda los temas del satanismo y demás corrientes al margen de Dios, nosotros en Somos Familia de Dios hemos visto la urgencia de tratar este tema a la luz de la fe y la razón, para iluminar a las familias sobre este ser y así no caer en su peor trampa. Y es la de hacernos creer que no existe la astucia más perfecta del demonio, ha escrito Charles Baudelaire. Consiste en persuadirnos de que él no existe. Negar por eso la existencia y la acción del maligno es comenzar a asegurarle ya su victoria sobre nosotros. Por ejemplo, en el caso de la posesión, lo verdaderamente relevante será el hecho de que en los momentos de mayor furia emerge esa segunda personalidad maligna y la pérdida de conciencia cuando ésta emerge. Y si todo esto sucede tras haber realizado algún acto esotérico, entonces hay razón suficiente para ir a ver al sacerdote encargado de discernir estos casos. Conscientes que solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Todopoderoso y que la acción diabólica que esté sucediendo es totalmente inferior a Él, podemos acudir a estas soluciones en caso de enfrentarnos a ellas. Para la tentación, el mandatum, con el que una persona de fe en su privacidad y de modo puntual ordena al demonio en el nombre de Jesús que se aleje. Para la influencia interna está la oración de liberación. Para la influencia externa, el único remedio es el aumento de la vida de oración. Para la infestación está el exorcismo de la casa. Para la posesión está el exorcismo propiamente dicho. Cada diócesis debe contar con un presbítero dedicado que preste el servicio del exorcismo. En la nuestra es el padre Carlos Olmedo Arias, quien precisamente nos trae su mensaje en este día. El maligno sí existe, y una de las mayores artimañas que utiliza Satanás es hacernos pensar, hacernos creer que él no existe, y vamos relativizando todos nuestros actos, y vamos cediendo fácilmente a todo lo que él nos va presentando. Nos decía el Papa Benedicto en uno de sus ángelos: Dios está decidido a liberar a sus hijos de la esclavitud para conducirlos a la libertad, y la esclavitud más grave y profunda es precisamente la del pecado. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo para liberar a los hombres del dominio de Satanás, origen y causa de todo pecado. Vamos a pensar cómo estamos llevando nuestra vida de fe, qué tanto estamos creciendo nosotros en la vida de fe, si somos conscientes realmente de la existencia del mal, porque cuando somos conscientes de esto, estamos vigilantes, estamos atentos, nos cuidamos, hacemos lo posible por crecer espiritualmente. San Bernardo de Claraval decía que cuando bajamos en la vida espiritual, los monstruos que tenemos dentro empiezan a salir. Por eso es importante crecer cada día en la vida espiritual para poder combatir las acechanzas del maligno. No podemos dejarle toda la tarea a Dios. Necesitamos buscar la confesión, leer la palabra de Dios, acercarnos a la comunidad, a un grupo, participar con frecuencia de la Eucaristía. Son medios que tenemos nosotros para crecer en la fe, para fortalecernos en la fe. El rezo del Santo Rosario. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta lucha contra el maligno.
que podamos ser cada día fieles, que podamos perseverar en ese seguimiento de Dios, que podamos mostrar con alegría que el Señor está vivo y resucitado. No se trata de estar todo el tiempo con temor frente al maligno, se trata de confiar en Dios y perseverar uniéndonos cada día a Él. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Sea el Señor siempre preservándolos de cualquier acechanza del maligno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luego de escuchar el mensaje del Padre Carlos Olmedo Arias, solo nos queda notar que la Iglesia está llamada a seguir a Jesucristo y ha recibido de Cristo el mismo poder de continuar en su nombre su misión. De aquí que la acción de Cristo para liberar al hombre del mal se ejercita a través del ejercicio de la Iglesia y de sus ministros ordenados, delegados por el obispo, para cumplir los ritos sagrados dirigidos a liberar a los hombres de la posesión del maligno. Además, como elemento informativo, tenemos que el exorcismo es un tipo de oración particular que la Iglesia adopta contra el poder del diablo y que puede tener dos formas, simple y solemne. Una forma simple, frecuente, es aquella en la cual el exorcismo se realiza durante la celebración del bautismo y de la confirmación, sacramentos en el que se renuncia a las obras de Satanás. El exorcismo solemne, por su parte, solo puede ser practicado por un sacerdote como el Padre Carlos Olmedo y con el permiso del señor obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia para asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, que se trata de una presencia del maligno. Los medios para la lucha espiritual, las armas que tenemos los cristianos están totalmente a nuestro alcance y son en primer plano la oración, la que junto con la penitencia forman el bloque que dificulta y restringe la acción del demonio. También tenemos la práctica del ayuno y la renuncia voluntaria a las cosas, que pareciendo buenas no lo son. Las otras dos armas con las que contamos los cristianos para la lucha espiritual contra el pecado y las acechanzas de Satanás son los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, por su celebración frecuente, hacen que el cristiano pueda avanzar en la vida con la victoria de Cristo. Y los sacramentales, como son los crucifijos, el agua bendita, las imágenes de Jesús y de la Santísima Virgen, porque Satanás le teme y lo hace temblar de rabia e impotencia nuestro amor por María Santísima, así como la cruz de San Benito, que con sus inscripciones nos ayuda a expulsar los demonios. La medalla de San Benito representa en un lado la imagen de la cruz y en el otro la del Santo Patriarca. En el lado de la cruz suele estar encabezado o por el monograma del Salvador IHS o por el lema de la Orden Benedictina Pars. En los cuatro ángulos de la cruz se encuentran grabadas las siguientes iniciales: CSPB, que significan Cruz del Santo Padre Benito, las cuales son como un anuncio de la medalla y no forman parte del exorcismo. En la línea vertical de la cruz se leen en el siguiente orden estas otras iniciales: CSSML, que significa Santa Cruz, sea mi luz, y en la horizontal se lee NDSMD, esto es, no sea el dragón mi guía. Por último, y alrededor de la cruz encontramos las letras BRS, NSMB, SMQL y B corta B, que significan retírate Satanás, no me aconsejes vanidades, son cosas malas las que tú brindas, bebe tú esos venenos. Todas estas palabras constituyen la oración o exorcismo que tanto teme Satanás y que conviene repetir a menudo. El cristiano que lleva la medalla no lo hace con una preocupación supersticiosa por apartar a los malos espíritus, sino consciente de que es por la presencia del Señor Jesucristo y una vida conforme a la gracia, como habrá de mantener alejado al diablo y sus tentaciones. El futuro de esa devota práctica, la protección de Dios, se alcanza con una vida que sea coherente al Evangelio. Donde está la gracia divina, no se puede aproximar el demonio. Ahora presentamos unas sugerencias prácticas que ayudan en la lucha espiritual. Mantener un corazón siempre limpio, cerrando la puerta al mal y al maligno. Conservar la vida en orden. El tener, el poder, el saber, el amor deben estar referidos siempre solo a Dios, como fuente de todo bien. No tomar parte en ninguna práctica de espiritismo o de ocultismo bajo ninguna de sus formas. Escoger bien los proyectos y los objetivos de vida. No dejarse provocar ni absorber por las tentaciones violentas u obsesivas de un bien o de un placer. Y en lo que se refiere a las tentaciones,
Tener siempre presente el ángel de la guarda. Encomendarnos siempre a la Santísima Virgen María. Entregarnos totalmente a Cristo victorioso. Tener la plena certeza que el demonio está vencido. No tengamos miedo y confiemos en la victoria de Jesucristo. Ser fiel a la doctrina y disciplina de la Iglesia. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. Escucha tú la palabra de Dios. En Somos Familia de Dios, palabra del Señor. Escucha tú la palabra de Dios. Feliz y bendecido domingo para todos, iluminados por la palabra de Marcos 12, del 28 al 34. En familia los invito a releer este texto. Estamos descubriendo las palabras y las obras de Jesús. Se acerca un escriba, un hombre de fe judía, conocedor de la Sagrada Escritura, pero que seguramente estaba inquieto entre tantos preceptos, mandamientos y normas que tenía el pueblo de Israel. Quizás casi 653 preceptos de la ley, que lo encontramos en el libro del Levítico y en el libro del Deuteronomio. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, como buen judío, responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento marca la vida de Israel, como la vida de la Iglesia. Nos pone en relación fundamental con Dios, la fe, pero también en relación con el prójimo, porque quien ama a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con todo el pensamiento, encuentra en el prójimo, con el próximo, este amor en el rostro de la familia. Pero fundamentalmente también el libro del Deuteronomio dice: estas palabras se las repetirás a tus hijos. Y aquí está la clave fundamental de la enseñanza del domingo. Educadores de la fe, testigos de la fe. Tu familia es una familia orante, tienes sed de la palabra, sobre todo el Evangelio, asistes a los sacramentos con frecuencia, vives el testimonio del amor expresado en el perdón y la misericordia, la caridad. Ven tus hijos tu fe, pueden decir tus hijos o familiares que eres un testigo de la fe. Recuerda siempre, el amor de Dios pasa por el amor del hermano. La prenda y el signo de este amor es la cruz, el Cristo crucificado. Quien ama está dispuesto en el amor de Dios también a entregarse, a donarse. Señor, ¿a quién podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Escucha tú la palabra de Dios. En Somos Familia de Dios, palabra del Señor. Escucha tú la palabra de Dios. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. Jesucristo dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Dejemos iluminar nuestra razón una vez más por la luz de la fe, y para ello escuchemos al Padre Sebastián ayudarnos a reflexionar sobre esta verdad de fe. Padre. Este tema del día de hoy debe de invitarnos a reflexionar concretamente en los siguientes aspectos. Cristo, con su misterio pascual, ha vencido el pecado, la muerte y el demonio. Dios nos ofrece su salvación, y para tal fin hay que proclamarlo Rey y Señor de nuestras vidas. Proclamar el señorío de Jesús es creer y afirmar que el diablo está vencido. Quisiera regalarles dos frases de dos grandes santos. San Pío de Pietrelcina dice: el demonio es como un perro rabioso atado a la cadena. No puede ir más allá de lo que le permite la cadena. Y el santo cura de Ars dice: el demonio es un gran perro encadenado que acosa, que mete mucho ruido, pero que solamente muerde a quienes se le acercan demasiado. Es verdad que el demonio existe, es una verdad de fe. Sin embargo, no podemos empezar a verlo en todas partes ni atribuirle todo a él. No podemos caer en una actitud fanática. Debemos de asumir este tema con mucha madurez y discernimiento.
Siempre contar con el acompañamiento de un sacerdote, psicólogo o psiquiatra. Ahora bien, debemos de buscar la conversión y buscarla de manera concreta. Primero, abandonar toda forma de espiritismo o cualquier práctica que tenga que ver con brujería, satanismo, adivinación, hechicería o magia. Segundo, intensificar nuestra vida de oración e ir a misa los domingos o entre semana. Tercero, debemos de vivir en gracia, es decir, sin pecado mortal. Para tal fin, no podemos perder el sentido del pecado. El pecado hay que llamarlo por su nombre, y para descubrirlo en nuestras vidas, debemos de examinarnos con los 10 mandamientos. Estos son: el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros, ni adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y por último, buscar el sacramento de la confesión. Voy a terminar con la homilía del Papa Francisco durante la misa celebrada en Santa Marta y martes por la mañana el 8 de mayo de 2018. Hay un enemigo seductor que se aprovecha de nuestra curiosidad y nuestra vanidad, prometiendo regalos bien envueltos en un bonito paquete, sin dejarnos ver qué hay dentro, que es como un perro rabioso y encadenado. Hay que no acercarse, porque de otra manera te muerde, te destruye, y con el que no hay que dialogar nunca, al contrario, combatir con las armas de la oración, de la penitencia y del ayuno. Haciendo referencia al pasaje final del Evangelio del día, Juan capítulo 16 versículos de 5 al 11, el pontífice comenzó la homilía explicando cómo el Señor dice que será el Espíritu Santo quien nos haga entender que el príncipe de este mundo ya está condenado. Como consecuencia, nosotros debemos pedir al Espíritu Santo la gracia de entender bien esto, y esto es que el demonio es un derrotado. Cierto, el Papa advirtió enseguida que no está muerto, está vivo. Al máximo, podemos decir que es un moribundo, pero es también un derrotado. Por este motivo no puede prometer nada, no puede darnos la esperanza de construir algo. No, es un derrotado. Sin embargo, aunque nosotros sabemos que está derrotado, advirtió el Papa, en la vida no es fácil interiorizar este concepto, llevarlo a nuestra convicción. Y el por qué es fácil de comprender. Antes de todo porque el diablo es un seductor y nos gusta ser seducidos. A nosotros, subrayó el Papa con énfasis, nos gusta. Y él sabe cómo acercarse, sabe qué palabras decirnos. Despierta nuestra curiosidad porque todos somos curiosos y nuestra vanidad. ¿Pero qué dice este? En resumen, lo que le sucedió a Eva nos sucede también en nosotros. A nosotros, prueben esto. No es como ustedes piensan, no. Esa es la seducción. Además, prosiguió el pontífice, a nuestra vanidad le gusta que piensen en nosotros, que nos hagan propuestas, y él tiene esta capacidad de seducir. Por tal motivo, es tan difícil de entender que se trata de un derrotado, porque él se presenta con gran poder, te promete cosas, te lleva regalos, bonitos, bien envueltos. Oh, qué bonito. Pero tú no sabes qué hay dentro. Pero el papel de afuera es bonito. Nos seduce con el paquete sin hacernos ver qué hay dentro. Sabe presentar a nuestra vanidad, a nuestra curiosidad sus propuestas. De hecho, añadió el Papa con una imagen evocadora, va a morir pero como el dragón, como el cocodrilo, que cuando va a morir los cazadores dicen: no te acerques al cocodrilo porque con un golpe de la cola te puede mandar al otro mundo. Es peligrosísimo. Y es un seductor, se presenta con todo el poder y nosotros tontos creemos. Insistiendo sobre lo peligroso que es el diablo, el Papa Francisco se detuvo sobre el hecho de que sabe hablar bien, habla muy bien. No solo sabe también tocar, sabe cantar, incluso el Aleluya Pascual es capaz de cantar para engañar. Es el gran mentiroso y padre de la mentira. Por otro lado, sus promesas son todas mentiras, todas.
pero lamentablemente presenta las mentiras y nosotros creemos. Es un derrotado, pero se mueve como vencedor, hasta el punto que es también capaz de darnos luz y ilumina. Pero la luz del diablo es deslumbrante, como los fuegos artificiales, y no es duradera. Un instante después desaparece. Sin embargo, la luz del Señor es tenue pero permanente. Por lo que, recapitulando, el Papa recordó que el diablo nos engaña, nos seduce, sabe tocar nuestra vanidad, la curiosidad, y nosotros compramos todo, y ahí caemos en la tentación. Si fuera la tentación de un gran guerrero, al menos ha luchado, pero, dijo el Papa sin medias tintas, es la tentación presentada por un cobarde, porque es cobarde, por un mentiroso, por un seductor. En resumen, es un derrotado peligroso. Estén atentos, advirtió el pontífice, reiterando que debemos estar atentos al diablo. ¿Qué debo de hacer, padre? Sin embargo, siempre viene esta pregunta: Padre, ¿qué hago ante este diablo derrotado, pero astuto, mentiroso, seductor que quiere tomarme para sí? ¿Qué debo hacer? El Papa respondió recordando que Jesús nos dice, lo dice a los apóstoles, ¿qué hacer? Vigilar y rezar. Vigilad y rezad. Primera cosa. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, pedimos la gracia de no caer en tentación, que nos proteja para no resbalar en la tentación. Por tanto, la primera arma es la oración, pero añadió, cuando la seducción es fuerte, nosotros nos damos cuenta, pero Él trata de iluminarnos con su luz artificial, penitencia y ayuno. Otras armas, por tanto, es el arsenal de los cristianos para esta lucha. De hecho, Jesús dice del diablo en estos momentos más fuertes, a este se le vence con oración y ayuno. El Señor es claro, vigilad, rezad, y después por otra parte dice oración y ayuno, solamente con esto. Antes todavía hay una ulterior sugerencia del Papa. Otra cosa que debemos hacer es no acercarnos. Un padre de la iglesia dice que el diablo es un perro enfadado, o mejor, rabioso y encadenado. Él está encadenado. No vayas a hacerle una caricia porque te muerde, te destruye. Él allí, yo aquí. Por tanto, no acercarse. Porque si yo sé que si espiritualmente me acerco a ese pensamiento, si me acerco a esas ganas, ese yo voy a esa parte o a la otra, me estoy acercando al perro enfadado y encadenado. Por favor, no lo hagas, recomendó el Papa Francisco, describiendo las posibles consecuencias en un diálogo imaginario. Yo tengo una herida grande. ¿Quién te la ha hecho? El perro, pero estaba encadenado. Sí, yo fui a acariciarlo, pero te lo has buscado precisamente así, observó el Papa. No os acerquéis nunca pensando que está encadenado, dejémoslo ahí encadenado. Finalmente, la última advertencia del Papa. Otra cosa que debemos hacer es estar atentos y no dialogar con el diablo. Eva cayó por dialogar. Él vino, pero come, ¿por qué? No, pero sí el Señor, pobrecilla. Se creyó una gran teóloga y cayó. Sin embargo, no dialogar, visto que Jesús nos da el ejemplo. En el desierto, cuando el diablo lo lleva a la tentación, las 3 tentaciones, ¿cómo responde Jesús?, se preguntó el Papa. Con las palabras de Dios fue la respuesta decidida, con la palabra de la Biblia, nunca con una palabra suya. No dialoga con él. Jesús expulsa a los demonios, les expulsa o responde con la palabra de Dios. Algunas veces pregunta en nombre, no hace otro diálogo con ellos. En resumen, con el diablo no se dialoga porque él nos vence. Es más inteligente que nosotros, es un ángel de luz. Y muchas veces se acerca a nosotros haciendo ver esta luz, pero ha perdido la luz y se disfraza como ángel de luz, pero es un ángel de sombra, un ángel de muerte. De aquí la invitación conclusiva a reflexionar sobre la actual palabra de Jesús contada por el evangelista Juan. El príncipe de este mundo ya está condenado. De hecho, el demonio es un condenado, es un derrotado, es encadenado que va a morir. Pero denunció el pontífice, es capaz de hacer masacres y nosotros debemos rezar, hacer penitencia, no acercarnos con él, no dialogar con él y al final ir donde la madre, como los niños, ya que cuando los niños tienen miedo van donde la madre, mamá, mamá, tengo miedo. Cuando tienen pesadillas van donde la madre. Y para el cristiano la madre es la Virgen.
Ella nos custodia. Por eso los padres de la Iglesia, sobre todo los místicos rusos, dicen: rezó Francisco. En el tiempo de las turbaciones espirituales, refugiarse bajo el manto de la Gran Madre de Dios, ir donde la Madre, la Santísima Virgen María. Caminando juntos, en Somos Familia de Dios. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa San Juan XXIII en el año 1962, donde se reunieron cerca de 3.000 obispos de todo el mundo y del que se puede decir fue uno de los eventos que marcó el siglo XX para la Iglesia Católica, y quedó el impulso de seguir encontrándose regularmente para que la Iglesia camine junta. Desde allí se han realizado varios sínodos, encuentro de obispos. Algunos han sido regionales y entre los más recientes está el de familia, el de la Amazonía y el de los jóvenes, en el que tuvo participación Monseñor José Roberto Espina, obispo de Buga. Y desde el pasado 9 de octubre todos estamos en el camino sinodal, en pro de recuperar la conciencia de ser un pueblo que camina en una misma fe, en el que se escucha y se es escuchado. Por lo que el Papa Francisco, por inspiración del Espíritu Santo, ha querido que en el sínodo de 2023 se escuche no solo a los obispos. Él ha indicado que en las propias diócesis haya dinámicas de escucha, de participación, que ayuden a sus pastores a tener una idea más clara de cómo las personas ven la Iglesia. Y para este sínodo, que tratará sobre el ser y el operar de la Iglesia, en el que seremos consultados respecto a la comunión, participación y misión eclesial, nuestra diócesis de Buga ya está llegando a cada una de las parroquias para escuchar a los fieles, pero también ha conformado un equipo diocesano que buscará las apreciaciones de quienes están al margen de la Iglesia, aquellos que se han alejado o los que no son católicos, los que se dicen ateos, agnósticos y los diversos sectores: salud, educación, privados de la libertad, gobierno y demás. Desde Somos Familia de Dios los animamos a participar en las consultas, de las que pronto se informará los mecanismos, y así respondamos a los signos de los tiempos en el ser, en el qué hacer y operar de la Iglesia en este tercer milenio. Caminando juntos, en Somos Familia de Dios. Quiero extender una invitación a todos los jóvenes hombres mayores de 14 años en adelante a vivir una convivencia juvenil. El punto de encuentro es en el atrio de la Basílica a partir de las 8 de la mañana, este lunes festivo 1 de noviembre. Es totalmente gratis. Allí vamos a tener el espacio en horas de la tarde, un momento de deporte, habrá piscina, no hay que llevar almuerzo, allá les vamos a dar. Y quienes estén interesados en ir, entonces por favor comuníquense al 317-575-2698 y yo les daré más información. Es ir, escuchar a Dios y permitir que Él coloque en el corazón lo que Él desea para nuestras vidas. Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, un espacio radial que se está transmitiendo todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Sevilla de Caracol Radio 1530 AM. En este programa se están transmitiendo mensajes y experiencias de fe y de razón. Agradecimientos a la diócesis de Buga, que nos está apoyando para evangelizar a través de este medio radial. Dios les pague. Y también les agradecemos a las personas que nos dejan los comentarios en el canal de YouTube, por WhatsApp o por nuestro correo. Dios los guarde a todos los que hacen posible este programa. Los dejo en la oración final con una hermanita personal de fe. Caminamos juntos en nuestra comunidad que se llama San Luis Gonzaga. Se trata de Albita, María Alba Díaz, fiel de la Basílica. Pertenece al CINE, Sistema Integral de la Nueva Evangelización. Bienvenida, Albita, y Dios me la bendiga. Felicidades. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar a esta hora por Radio Sevilla 1530 AM de Caracol Radio. Encomendamos a la Santísima Virgen María a cada una de nuestras familias. Augusta, Reina del cielo y soberana de los ángeles, tú que recibiste de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente nos envíes las legiones celestes para que a tu mandato persigan a los demonios, los combatan en todas partes, repriman su audacia y los devuelvan a la vida. Oh buena y tierna Madre, tú siempre serás nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Madre divina,
Envía a los santos ángeles para que nos defiendan y para que no nos arrojen fuera de nosotros el cruel enemigo infernal. Santos ángeles y arcángeles, defiéndenos y guarden. Amén. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla.